Continúa la Parashá Naso y en la parte final del capítulo 7 vemos las ofrendas de los jefes de las tribus de Israel que presentaron para la inauguración del santuario. Dice la Torá: el día en que Moshe terminó de erigir el Mishkan, esto fue el 1 de Nisan, lo ungió y lo consagró junto con todos sus accesorios. Sabemos por la tradición que Moisés erigió y desmanteló el Mishkan en cada uno de los 7 días de la inauguración. Dice la Torá: también ungió y consagró el altar con todos sus elementos. Los jefes de Israel, cabezas de sus familias, se acercaron y ofrecieron ofrendas. Ellos eran los jefes de las tribus, los mismos que con Moisés y Aarón estaban a cargo de los censos. Presentaron su ofrenda ante Hashem: 6 carros cubiertos y 12 vacunos, un carro cada 2 jefes y un vacuno por cada uno de ellos, y llevaron todo eso al Mishkan. Dicen los comentaristas que lo llevaron allí, pues Moisés no quiso tomar la ofrenda de sus manos hasta que Hashem le diera la orden. Y a primera vista puede resultar insignificante la donación de los 12 jefes de tribus en ocasión de la inauguración del santuario, porque vimos que en total son 6 carros para transportar el Mishkan o el santuario y sus efectos, y 12 vacunos. Hay una pregunta: ¿es que los jefes líderes de Israel no pudieron ser más generosos? Y la respuesta sería: el Mishkan o santuario fue construido de acuerdo a estrictas especificaciones dadas por el bendito sea, de modo que ningún elemento del mismo, ni siquiera el más mínimo detalle, era superfluo. Y justamente por eso los carros donados por los jefes de las tribus para el transporte del santuario fueron exactamente 6 y no más, pues dicha cantidad era suficiente para transportar el santuario. Esto nos hace entender que nada de lo que el bendito ha creado en su mundo es en vano. Y vemos como los sabios del pueblo de Israel dicen que cada componente del cosmos tiene su función específica y ningún elemento fue creado sin una finalidad concreta. Se trata de un principio que debemos hacerlo extensivo a nuestra propia vida. Nada es en vano, es decir, de cada elemento, de cada momento y de cada circunstancia de la existencia del ser humano, así como de los poderes y energías con que el bendito sea ha dotado al ser humano, debemos sacar al máximo provecho para el bien de cada uno, pero también para el bien de toda la humanidad en aras del servicio a Hashem. Dice la Torá, continúa y dice que Hashem le habló a Moisés diciendo: recibe las ofrendas de ellos y que sean para ser utilizadas en el servicio de la tienda del encuentro. Entrégalas a los levitas, a cada cual según el trabajo que deba realizar. Y en efecto Moisés recibió los carros y los vacunos y se los entregó a los levitas. A los descendientes de Gerson les entregó 2 carros y 4 vacunos, lo necesario para el servicio de ellos. A los descendientes de Merari les entregó 4 carros y 8 vacunos, lo necesario para el servicio de ellos. Ambos estaban acá bajo las órdenes de Itamar, hijo de el sacerdote Aarón. Y a los descendientes de Kehat no les dio nada, porque ellos eran los responsables de los elementos más sagrados del santuario, y por eso los debían cargar sobre sus hombros. Los jefes presentaron sus ofrendas para la inauguración del altar en el día en que fue consagrado. Los jefes llevaron sus ofrendas ante el altar. Hashem le dijo a Moisés: un jefe diferente cada día, un jefe cada día deberá presentar su ofrenda para la consagración del altar. Vimos cómo hay una explicación de parte de los comentaristas acerca de
esas ofrendas de los jefes de Israel que presentaron ante el bendito sea, y dicen, si las donaciones de cada uno de los 12 jefes fueron idénticas, la Torá las enumera en forma independiente y las reitera 12 veces, una por cada jefe, porque en el plano espiritual fueron distintas unas de otras, cada una reflejando la energía divina específica de cada tribu, cada una estableciendo su propio canal de conexión a través del cual cada persona recibe de lo alto su energía específica. Y mismo hoy día, cuando se lee en la Torá acerca de estas 12 donaciones de los jefes de Israel, cada persona recibe las energías cósmicas específicas a través de alguno de los 12 canales que ellas representan, o sea, las 12 tribus. Vemos como en el primer día de inauguración del altar, la primera tribu fue en presentar esa ofrenda, fue la tribu de Judá. Y dice la Torá, el primer día hizo su ofrenda Nachshon, hijo de Aminadab, de la tribu de Yehudá. Su ofrenda, una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata que pesaba 70 shekel. Sabemos que el shekel es una unidad de peso para todos los efectos. Lo hemos visto en otro de los libros anteriores que ya estudiamos. Ese shekel del santuario, y dice que ambos llenos de harina fina de trigo mezclada con aceite como ofrenda minja. También una cuchara de oro que pesaba 10 shekel llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat, y para ofrenda shelamín 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Nachshon, hijo de Aminadab, de la tribu de Yehudá. Cuando cada uno de los noágidas tenga la oportunidad, o de uno de nosotros, de leer en la Torá cada una de esas ofrendas, vamos a ver que son idénticas, pero ya di la explicación que dan los comentaristas acerca de cómo cada ofrenda tenía un significado y una energía específica para presentar y hacerla ante el bendito sea. Fueron 12 cada día, uno de ellos. El primero fue la tribu de Judá, la segunda fue la tribu de Isahar, la tercera fue la tribu de Zebulún, la cuarta ofrenda fue la tribu de Rubén, la quinta ofrenda fue la tribu de Shimón, la sexta ofrenda fue la tribu de Gad, la séptima ofrenda fue la tribu de Efraín, la octava ofrenda fue la tribu de Menashe, la novena ofrenda fue la tribu de Binyamin, la décima ofrenda fue la tribu de Dan, la onceava ofrenda fue la tribu de Asher, y la doceava ofrenda en el día de la inauguración fue de la tribu de Naftali. Y se sabe que también esas ofrendas que se hacían, se conoce por la tradición de los Bene Israel, esas 12 ofrendas también tenían que ver con todos los 70 pueblos o las 70 naciones que habían. Y en la parte final de esta parashá dice la Torá, cuando Moshe entraba en la tienda del encuentro, que ese lugar en hebreo se llama Ohel Moed, escuchaba la voz que se comunicaba con él por sobre la cubierta del arca del testimonio, de entre los dos querubines. Así, el bendito sea, así Hashem se comunicaba con él, o sea, con Moisés. Hasta aquí, esta es la Parashá Naso. Espero y esperamos sea de gran bendición para ustedes, para sus familias, y será hasta una
próxima oportunidad.